Y hoy vamos a ver precisamente así, el fruto del Espíritu, pero el gozo, vamos a ver hoy. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que es un texto principal que estamos leyendo, en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hermanos, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, este es el segundo atributo mencionado al fruto del Espíritu Santo. Y ese atributo, esa característica, esa cualidad es el gozo. El gozo, el deleite, la alegría, el regocijo de tener a Dios, de estar con Dios. El gozo que tiene el cristiano no lo tiene el mundo. Pero tampoco debería ser, hermanos, ¿cómo explicarles esto? Si bien el mundo no tiene el gozo que tiene el cristiano, pero el mundo también tiene gozo. Tiene gozo, de ese gozo pasajero, de ese placer esporádico, espontáneo, temporal, como usted quiera llamarlo. Y que muchas de las veces, pues, en la Biblia se identifica tal cosa como algo efímero, como algo que es muy pasajero, que no permanece para siempre. Sin embargo, el gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor permanece en el creyente cuando el creyente permanece en el Señor. Se acaba o se termina cuando él deja de dar fruto, ¿verdad? Cuando deja de dar fruto. El gozo verdadero es posible, fíjese usted, únicamente como resultado de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No puede haber gozo verdadero si una persona no está con Dios, pues. Si la persona no está con Dios, esa persona es infeliz. Aunque usted le vea que tiene sus procederes, ¿vea? O tiene sus bienes, ¿vea? Que puede tener un carro, que puede tener casa, que puede tener buena ropa, que puede tener etcétera, etcétera. Pero si no tiene a Dios, no gobierna otra cosa sino que la infelicidad. La infelicidad es la que está en la vida del hombre que no tiene a Dios. Igual en la mujer que no tiene a Dios, lo mismo, ¿vea? Lo mismo. La mujer que no tiene a Dios, esa mujer es una mujer infeliz. Una mujer que puede vivir, ¿vea? Momentos de alegría, momentitos de esporádicos, pero no una alegría pura, una alegría verdadera, un gozo correcto que es delante del Señor. Nosotros debemos de entender lo que Gálatas nos dice a nosotros, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, dice, gozo. El Espíritu, el fruto, lo que produce el Espíritu en nosotros, lo que produce el Espíritu de Dios es alegría, es gozo. Nada de otra cosa, otro sentimiento malo, porque lo que ocurre es que hay mucha gente que es cristiana y le da lugar al diablo. Y le da lugar al diablo con otro tipo de emociones que son malas. Porque hay bastantes atributos malos. Nosotros estamos hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza o de dominio propio. Y estamos hablando de eso. Pero los antivalores y los antifrutos cristianos, llamémosle así, o podemos decir los atributos malos que están por ahí, en la Biblia también nos dice: quítense de vosotros, dice,
toda ira, gritería, enojos. Bueno, y de allí nos dice un montón de cosas, ¿verdad? De todos los frutos, los que son frutos de la carne, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de apreciar todo eso que la palabra misma de Dios nos va diciendo a nosotros, ¿verdad? Que es necesario quitarlo de nosotros. El verdadero gozo es posible únicamente como resultado de ser guiado por el Espíritu de Dios. Si la persona no es guiada por el Espíritu de Dios, va a ir de mal en peor. Y en vez de sentir alegrías, va a vivir gobernado por tristezas y decepciones. Todo el tiempo va a estar en ese ir y en ese devenir de tantas cosas que le van a afectar su vida y su condición en la que se encuentra. Ahora, el gozo del siervo de Dios es un tema que aparece en la Escritura bastante. No aparece poquito, aparece bastante. Si nosotros lo miramos pues ahí en la Escritura. Mire, hay mucha gente en el mundo estoy diciendo, no en la iglesia, estoy diciendo en el mundo, que para alegrarse, que para sentir gozo, pues ellos se embriagan, ¿verdad? Se embriagan, consumen drogas, consumen todo tipo de cosas de estupefacientes, ¿verdad? Y todas esas cosas. Eso pues les da a ellos una alegría pasajera, algo muy, muy liviano, muy pasajero. Sin embargo, para el cristiano fiel, el gozo del siervo de Dios es otro. El gozo del siervo de Dios o de la sierva de Dios es que se goza en las cosas que el mundo no se goza. Se goza de la verdad, se goza del amor, se goza de la alegría, se goza del bien que hay en su casa, se goza del bien de su familia, se goza del nacimiento de un niño. Bueno, ya vamos a ver varios casos, porque los vamos a ver en la Biblia. Vamos mejor a verlos, ¿les parece? Vamos a verlos, he hecho una pequeña lista, un poquito por lo menos, en la próxima vamos a poner más. Y es, hermanos, que esto aparece en la palabra de Dios. Por ejemplo, el gozo en el Señor, ¿verdad? Aparece, fíjese, para el cristiano. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice así. Filipenses, quiero que vaya a la Biblia. Filipenses capítulo 3 y el versículo 1, dice la Biblia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué dice la palabra? Por lo demás, hermanos, gozaos. Gozaos en el Señor. En el Señor, porque si no les pone el freno y les dice, hermanos, gócense. Van a haber unos que van a ir a traer la caja de cerveza, ¿va? O van a haber unos que van a ir a traer el vodka, o que van a ir a traer el cigarro, o el vicio, o cualquier otra cosa allí, hermanos, y dice, no, es que la Biblia dice que me goce, entonces yo me voy a ir a gozar, porque es el gozo para mí es comer y beber, como aquel hombre rico que aparece en Lucas capítulo 12, va. Pero tenga cuidado, ese no es el gozo. La palabra dice, hermanos, gócense en el Señor. En el Señor, dice Filipenses 3:1. Así que si usted se va a gozar, se va a alegrar, usted va a gozarse y a alegrarse en Dios, en el Señor. Ya algunos hasta tristes los estoy ya. Yo desde aquí los estoy imaginando que están algo tristes algunos ya, hermanos. Tal vez están ahí tristitos los hermanos, ¿verdad? Porque Él les está diciendo de que el gozo debe ser en el Señor, ¿verdad? No, pues tiene que ser en el Señor, ¿verdad? Mire, en Filipenses capítulo 4 y versículo 4, ahí mismo, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire, aquí aparece nuevamente el gozo. Es que la Biblia está llena de textos, está llena de pasajes que nos hablan acerca del gozo, de la alegría, de todas las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos da. Por eso se habla del gozo en el Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 9, también tenemos algo que la Biblia nos dice.
En Salmos 35, 9 dice la palabra de Dios: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. ¿Cuántos hermanos, cuántos de ustedes están contentos porque ustedes están salvos? ¿Cuántos están contentos porque ustedes tienen abrazada la salvación en Cristo? De tal manera que si esta pandemia viene y nos lleva, pues nos vamos con Cristo. O si quedamos todavía en esta tierra y estamos y seguimos con Cristo, entonces no hay que preocuparnos por nada. Por eso dice la palabra: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. O sea, nuestra alma se regocija en ser salvos. ¿Cuántos de ustedes tal vez que han tenido hijos o hermanos o algún familiar o un amigo muy querido, y esta persona ha decidido entregarle su vida a Cristo, y usted que está conviviendo ahí con esa persona o que le conoce de alguna manera, y usted cómo se siente? ¿Se siente triste o se siente alegre? ¿Se siente feliz? Una alegría. Pues yo le digo que es una alegría, y es una alegría que el mundo no la entiende porque no sabe, pero el que es creyente y el que es cristiano de los buenos, ese sí entiende esta bendición que Dios pues está proveyendo, que Dios está otorgando. Por eso dice: mi alma se alegrará en Jehová, mi alma se alegra en el Señor. En Él nos alegramos todos nosotros y en Él tenemos que estar. Por eso es que el Espíritu produce ese tipo de alegría, así como la alegría que siente el Padre cuando un pecador se arrepiente, que dice Lucas 15, ¿verdad? Ahora, si leemos Isaías 61:10, también Isaías en el capítulo 61, versículo 10, dice Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mire qué precioso cómo nos dice a nosotros la Escritura, cómo nos dice la palabra de Dios. Esto es algo bonito. De Isaías 61:10. En gran manera, dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, dice. Porque me vistió con vestiduras de ser salvo. Porque me vistió, como dice el texto de Apocalipsis, con vestiduras blancas. Vestiduras blancas para vestirte y así cubrir, dice, toda vergüenza, toda cosa mala, y nos lleva hacia el camino de la salvación y la vida eterna. Así que ahí está, hermanos, la bendición de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice que dice el escritor de Isaías: gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dice, hermoso, ¿verdad? Hermoso lo que la palabra de Dios nos dice allí en el libro del profeta Isaías. Cómo nos va diciendo, cómo nos va hablando el Señor a cada uno de nosotros. Ahora, el gozo, hermanos, también se siente por el nacimiento de un hijo. Amén. Yo me imagino ahorita cómo se siente Carlitos Nolasco, vea, que le acaba de nacer su hijo, vea, allí y ya en su casa, allí, ¿verdad? Saludos para Carlitos, saludos para Wendy y para toda la familia Amaya Nolasco, todos los miembros de la familia, que Dios les bendiga. Bueno, muchas bendiciones, ¿verdad? Porque el Señor ya le permitió, pues, a este nuevo bebé venir a este mundo, ¿verdad? La bendición, ¿verdad? Para ustedes. Bueno, se alegra con el nacimiento de un hijo.
En Lucas, de hecho, Lucas 1:14 habla algo acerca de cómo Zacarías se alegró. Lucas capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuando iba a nacer Juan, le dice el Señor aquí a Zacarías, le dice estas palabras: tendrás gozo, le dice, tendrás alegría. Imagínese Zacarías, que no podía tener hijos y ya estaba viejo, ya estaba bastante mayor, igual que su esposa Elizabeth, y no podían tener hijos, y había pedido al Señor que le concediera tener hijos, y el Señor tuvo misericordia y permitió que ella saliera saliera en estado de gestación, de embarazo, y la voz divina, Dios le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y esta era la situación, hermano, en la que fue anunciada el nacimiento de Juan el Bautista, la alegría de un hijo al nacer. Mire, todas esas alegrías que yo le estoy mencionando, esas no se pueden comparar, ni se pueden comprar con dinero, ni nada parecido. Esas alegrías no, porque ese es un gozo perfecto que solamente el Señor lo puede dar. Solo el Señor, pues, ¿verdad? Dice el Señor que ese es un don que nos da a nosotros el Espíritu Santo de Él para cada uno. Ahora, hermanos, el gozo también puede estar, el gozo en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor, en aquellos que aman la justicia y en aquellos que aman la paz, el milagro, la bendición. En el Evangelio de Lucas, siempre, aquí en Lucas, pero en el capítulo 13, de Lucas y el versículo 17, dice la palabra de Dios: al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Se gozaban por Cristo. La gente se gozaba por Cristo, estando en Cristo, porque dice que el Señor hacía obras de bendición entre el pueblo y había sanado a una mujer en el día de reposo. Y entonces dice que cuando Él le dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas palabras, el texto que leímos, versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Todo el pueblo, toda la iglesia, vamos a decirlo, hermanos, se alegraba, se regocijaba por todas las bendiciones, por todas las cosas que él estaba haciendo en ese pueblo. Es una gran bendición. El pueblo se alegraba mucho. También hay una alegría el que Cristo ascendió al Padre. En Juan 14:28 dice la palabra de Dios, en Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Fíjese acá que dice el Señor: si me amarais, os habríais regocijado. Y esto es, hermano, por la alegría que hay, ¿verdad? Por saber que Jesús se fue, pero que va a volver por su pueblo. Claro que los apóstoles estaban tristes porque Jesús se les iba a ir y no lo iban a poder ver ya no iba a poder estar con ellos. Y ese era el motivo de tristeza, pero el Señor les dice: mire, si me amaran ustedes estarían contentos porque voy al Padre. Esa alegría, ese gozo, ¿verdad? Que debe haber también por Cristo, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros.
Si miramos una más, allí sobre el triunfo de Cristo, aquí en Juan 8:56, aquí la Biblia también nos habla de esto. En Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Miren lo que dice este texto. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. Abraham, porque el Señor le mostró, ¿verdad? Toda esta misericordia, toda esta bendición, ¿ya? Igual que a usted está gozoso y alegre, como cuando canta, que usted está gozoso o que usted está feliz en el Señor, ¿verdad? Como dice, yo soy feliz en Él, y ahí está bien feliz, ¿verdad? Bien feliz, bien gozoso en Cristo Jesús, en Cristo el Señor. También el gozo se da, hermanos, cuando la gente escucha la palabra con alegría, con gozo. Yo no sé si a usted le es motivo de ofensa el estar escuchando la predicación, el estar escuchando la palabra, ¿verdad? Yo no sé si a usted le es motivo de ofensa o de otra cosita, pero debe ser motivo de gozo, motivo de alegría cuando alguien oye la palabra. Mire, hay gente que dice, mire qué alegre estuvo el culto, dice la gente. Hubo bastante gente, dice, hubo bastante miembros, hubo bastantes personas y se alegra. Fíjate que se alegra el predicador se alegra cuando hay bastantes personas y él siente que es ese amparo, ¿verdad? Esa bendición, pero se alegra el pueblo también y dice, los hermanos vinieron a la acción de gracia, o los hermanos, ¿verdad?, me han acompañado, o los amigos, cuántos amigos han venido, y usted bien contento, ¿va? Pero más contento se pone aún cuando alguien dice, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, en mi corazón, y sí quiero bautizarme para el perdón de mis pecados y ya dejar mi vida antigua y volver al camino de Dios. Yo necesito a Dios en mi vida. Y cuando alguien se arrepiente así, hay una alegría mayor. Amén. No sé si usted comparte eso. Hay una alegría mayor en nosotros. Bueno, y esto lo dice en Hechos 13:48, fíjese. En Hechos capítulo 13, versículo 48, aquí la palabra de Dios dice lo siguiente, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Hechos 13, el versículo 48, dice la palabra de Dios así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire qué hermoso. Dice aquí que los gentiles, oyendo esto, cuando dice ahí, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el mensaje, cuando los gentiles, cuando la gente estaba oyendo el mensaje, dice que se regocijaban y se alegraban. Era una alegría, una algarabía tremenda. Y entonces dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, hermoso de verdad. Y por último, el último texto que vamos a ver hoy es Hechos 8:39. ¿Qué dice Hechos 8:39? Aquí lo que nos habla es del etíope eunuco y Felipe. Usted se acordará que Felipe, pues, le bautizó, ¿verdad?, aquel etíope eunuco. Pero dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué se apoderó de ese hombre, de ese etíope eunuco? ¿Qué se apoderó, hermanos? ¿Qué sentía ese hombre cuando iba, después de haber obedecido al Señor y después de haberse bautizado para el perdón de sus pecados? Y cuando subieron del agua, entonces el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó para otra parte, para Azoto, creo. Y el eunuco no le vio más. Y dice que ese eunuco siguió gozoso. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. Es porque él ya llevaba el fruto del Espíritu, ese fruto, el fruto del Espíritu, que es gozo, ya lo llevaba. Era una alegría que le cabía, a ver qué, hermanos, ahí de alegría, ¿verdad? Una algarabía tremenda, hermosa. Esa alegría es
la que queremos sentir nosotros por usted que no conoce a Cristo todavía, por usted que no se ha arrepentido, por usted que todavía no ha recibido al Señor, ni se ha bautizado para el perdón de sus pecados, ni está perseverando para nada en ninguna forma. La invitación es para usted. Deje que el Espíritu Santo de Dios obre en usted, para que sea glorificado nuestro Dios en la vida suya. Hoy tiene usted el tiempo, el momento y la oportunidad de obedecer a nuestro Padre Celestial. La invitación precisamente es para que usted pueda, ¿verdad?, hacer ese tiempo, hacer este momento, para que Dios pueda obrar con salvación y vida eterna en usted. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo.